movido por otro, ya que nada se mueve, sino más que en cuanto esté en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Pero mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa más que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no lo logra más que lo que efectivamente ya está en acto, como lo caliente en acto. Verbigracia, el fuego hace pasar a un leño en potencia caliente a estar caliente en acto. Ahora bien, una misma cosa no puede estar en acto y en potencia de lo mismo y a la misma vez. Por ejemplo, una cosa que está en acto caliente no puede estar también en potencia caliente. Es el caso del fuego, por ejemplo. Luego, ahora bien, una cosa que no puede estar a la misma vez en la condición de motor y de movido. Por lo tanto, una cosa no puede moverse a sí misma, y es menester que sea movida por otra. Pero si una cosa es movida por otra, y esta otra a su vez es movida, entonces se requiere un tercero que explique ese movimiento. Pero si seguimos así limitadamente, entonces no habrá ningún primer motor, y no habrá motor alguno, porque todos los motores intermedios solamente mueven en virtud de que hayan motores primeros que los impulsen. Como por ejemplo, la mano que impulsa el bastón para que el bastón mueva alguna otra cosa. Así pues, quedaremos en la conclusión de que todas las cosas se remiten a un primer motor, que ya no tiene un motor antecedente. Y esto es lo que entendemos por Dios. Por lo tanto, Dios existe. Esto es lo que nos dice Santo Tomás, y ustedes lo pueden revisar en la tan acreditada versión de Barbado Viejo en la Biblioteca de Autores Cristianos. Lo he citado casi literalmente. Pues bueno, nuestro ensayo le hará una crítica a eso. Pasemos a analizar la primera oración. Es innegable y consta por testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Ciertamente los sentidos captan multitud de objetos y estados. Captan cosas que habiendo estado en un determinado lugar A, pasan a estar en otro B. Captan cosas que teniendo una coloración clara, pasan a tener una coloración roja. Por ejemplo, la piel expuesta al sol. Esto es precisamente lo que los ojos captan, es decir, un paso de un estado a otro. No obstante, el énfasis puesto por Santo Tomás en definir el movimiento en función a las categorías acto y potencia, y este énfasis no solamente lo detecto yo como lector de Santo Tomás, sino que lo hace el eminente tomista Etienne Gilson en su libro El Tomismo, exactamente en la página 91, nos va a llevar a diagnosticar que este simple paso de un estado a otro estado no necesariamente es el movimiento. Estrictamente hablando, lo que sucede es lo siguiente. El movimiento no puede ser, por ejemplo, el paso de una blancura a una no blancura, el paso de género masculino al género femenino. Por decirlo de algún modo, hay pasos prohibidos para determinados agentes. Así pues, si un mago viene, nos coloca una roca enfrente y la tapa con su capa y luego la destapa y resulta una paloma, efectivamente, los sentidos han podido percibir dos estados diferentes, el de la roca y el de la paloma, pero ninguno de nosotros creería que efectivamente hubo un cambio, porque la experiencia, más no los sentidos, nos enseñan que las rocas no mudan en palomas. Este poder pasar a un determinado estado es de lo que cobra conciencia el pensamiento aristotélico tomista, llamándolo potencia, o sea, estado en que pudiendo estar, aún no está el objeto. Pero hay más, en contraposición de ese posible estado está el estado que en la actualidad lleva ejerciendo el objeto. Este es pues el concepto de acto. Potencia y acto son los conceptos en torno al cual el movimiento se define. Líneas más adelante de la presente primera oración analizada, la definición quedará así por Santo Tomás. Mover no es algo más que pasar de la potencia al acto. Acto es pues el estado de ahora, y potencia es el estado de posibilidad que no se da en el ahora. Tomando en cuenta la definición tomista de movimiento, la premisa aquí analizada se vuelve en un absurdo, porque entendido el movimiento como un paso de la potencia al acto, no son los sentidos los capaces de percibir esto, sino la razón. Los ojos, por ejemplo, no miran potencias, sino solo actos, y dicho de una manera más primitiva, los diferentes estados. La constatación que la vista hace se restringe al hecho, y no a la posibilidad. La posibilidad solo es vista, o mejor dicho, concebida por la mente. Todo cuanto el ojo constata es un presente, a partir de una suma de presentes concerniente a una cosa que creemos la misma, y solo a partir de entonces la mente concibe que uno de los presentes fuera potencia respecto del presente anterior, y concibe que esta potencialidad también ha de cumplirse para objetos análogos. Ejemplo, una semilla de girasol en acto es y se comporta como una semilla de girasol,
En potencia A puede ser y comportarse como un vivo girasol, si se la siembra, pero además puede en potencia B ser y comportarse como un grupo de cenizas, si se la llega a someter al fuego. Mientras el acto es único, las potencias pueden ser varias. Ahora, que en potencia sea todo esto no lo detecta la mirada, sino que lo presume la mente. Puede inquirirse que Santo Tomás no habla en momento alguno de múltiples potencias, pero entonces con ello se querría decir que todo anda determinado, que a cada cosa le corresponde solo una potencia. De ser así, el ojo no tendría por qué detectarla, sino hasta cuando sea acto, y por lo tanto nuevamente iríamos a parar en la controversia. El ojo se restringe a captar presentes o actos, mas no potencias. Por otro lado, la mente no tiene el derecho de presumir cómodamente que la potencia de una cosa es solo el no acto de la misma. Así pues, en dos momentos marcados, como lo son una hora que sigue a otra, el ojo, al no constatar paso del estado A al estado B en una aparente quieta roca, no nos llevaría a diagnosticar que no hubo movimiento. Expliquemos mejor este caso. Si ponemos dos momentos, una hora A y una hora B, hay dos objetos con movimiento a constatar, una roca y una burbuja. En la hora A, ambos objetos están en acto, uno comportándose como roca y el otro como burbuja. En la hora B, se constata que la burbuja se volvió espuma al estallar, pero la roca sigue siendo una roca. ¿Qué concluimos de esto? Que en la burbuja hubo movimiento, pasando del acto de burbuja y la potencia de espuma al acto de espuma, que en la roca hubo movimiento, pasando del acto de roca y potencia de roca al mismo acto de roca, que en lo referente a la roca, la potencia B era igual al acto A y el acto B, consiguientemente igual al anterior acto A, o que no hubo movimiento. Como vemos, los sentidos no constatan el movimiento, como lo arguye Santo Tomás. Quien presume movimiento en la roca no son los sentidos, sino la mente. Pero es que en ciertos casos, como en el de la roca en dos tiempos, el tiempo A y B, no puede sostener con seguridad la mente si hubo o no hubo movimiento, y las problematizaciones que acabamos de hacer manifiestan esta problemática. Si arguye la mente que en el caso de la roca hubo movimiento, está obligada por lo tanto a admitir que la potencia puede ser igual al acto, pero esto, como más adelante veremos en palabras de Santo Tomás, es imposible. Es decir, que una cosa sea simultáneamente lo mismo en potencia y en acto es imposible. También puede arguirse que la burbuja es la única para la que pasó el tiempo y que para la roca no. Pero este reducto defensivo sería caro. Tendría que decirse que el tiempo no es una condición para todos los objetos, sino solo para algunos. Y por lo que sabemos nosotros, el tiempo pasa para todas las cosas terrenas por igual. Por tanto, Santo Tomás, en lo que respecta a la roca en sus dos momentos, se vería obligado a admitir o que no hubo movimiento o que el movimiento producido no fue detectado por los sentidos. Esto último puede ser su trinchera argumental. Si es así, los sentidos no constatan el movimiento y con ello queda refutado su principio. Si admite que no hay movimiento en ocasiones o para ciertas cosas, entonces hay inmovilidad. Pero ya que la inmovilidad no es simple quietud, sino el no paso de la potencia al acto, la vista, que no sabe de potencias, tampoco ha captado la inmovilidad. Es la mente la que ha decidido llamar inmovilidad a este hecho. Si el movimiento fuera entendido como el paso de un ser a otro ser, todavía cabría decir que la vista lo capta. Ahora, el momento no podría formar parte o constituir el ser. Es decir, una cosa no es otra cosa por encontrarse solo en tiempos distintos. Una cosa en un tiempo A puede ser la misma cosa en un tiempo B, si no tiene cambios en su sustancia o en sus atributos. Y justamente esto es lo que nos confirma Aristóteles con el concepto de sustancia, es decir, aquella cosa que sobrevive a todos los cambios que puede acaecer al objeto en cuestión. El planteamiento de Santo Tomás, sin embargo, tiene cierta moderación. Dice, los sentidos perciben que en el mundo hay cosas que se mueven. Esto no erradica la posibilidad de que haya no movimiento. El único defecto de este planteamiento es que se diga que son los sentidos los que lo captan, pues como ya hicimos notar, los sentidos pueden no captar ciertos movimientos, pero por sobre todo los sentidos no pueden por sí solos captar el movimiento, porque la potencia es algo que no se ve, sino que se piensa, y esta es tarea de la mente. El planteamiento quedaría mejorado si se dijera del modo siguiente: los sentidos más la mente registra el movimiento por una presunción, diríase inductiva, que la mente hace de muchos casos análogos.
O en todo caso, debió el angélico doctor recalcar que antes de definir el movimiento en función al acto y la potencia, hay que definirlo como el paso de un estado a otro, siendo así más legítimo añadir que son los sentidos los que lo captan. Pues bien, nos dice la siguiente cita de este Santo Tomás: todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto esté en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Para comenzar, yo critico a Santo Tomás haciéndome la siguiente pregunta: ¿y esto cómo se constata? Cuando un observador mira un girasol moviéndose, puede decir que es el sol ese otro que lo movió. Lo mismo sucede cuando la piel, por ejemplo, se enrojece o tuesta y constatamos, si es que cabe hablarse de constatación, que el sol es ese otro que la movió de blanca a tostada. Pero ¿de cuántos movimientos constatamos ese otro que lo provoca? Si vemos al mismo sol moviéndose en el firmamento, ¿cuál es ese otro que lo mueve a él? Lo mismo pasa con las aguas del mar o el arrugamiento de la piel en la vejez. Lo cierto es que de una multitud nada despreciable de objetos no nos consta que son movidos por otro, y al menos en este caso el planteamiento tomista debiera limitarse al siguiente: constatamos que son varias cosas las movidas por otras. El siguiente planteamiento de Santo Tomás, brevemente, dice lo siguiente: en cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. A la manera como lo caliente en acto ligarse al fuego hace que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Este es otro punto controversial, digo yo. El ejemplo del fuego, muy conveniente por cierto, oculta tal controversia. El fuego tiene calor y el madero pasa a tener calor, es decir, en acto el motor es X en relación al movido, que en potencia también es X. Pero esto no es más que conveniente planteamiento en un caso. Si la piel, volviendo al ejemplo de la piel y el sol, si la piel en potencia es tostada, ¿acaso el sol en acto es tostado? Aquí el motor no es en acto lo que en potencia es el movido, y a lo que en acto será movido. El sol no es ni tiene el color tostado, la piel en cambio sí, y no obstante alcanza este acto por intervención del sol. Muchos dirían: ah, sí, pero el sol de alguna u otra manera estuvo en acto, por ejemplo en acto de presencia en el día, a diferencia de la noche, en que no estuvo, entendiendo esto como un movimiento rotativo, o por ejemplo en acto de intensidad, un sol del mediodía a diferencia de un sol del crepúsculo. Sí, pero de lo que se trata, y esto lo sugiere el mismo ejemplo tomista del leño y el fuego, es que el motor esté en movimiento respecto del mismo criterio en que está el movido, porque del mismo modo los críticos podríamos arguir que el no movimiento de coloración del sol, en una palabra, su reposo colorativo, causó un movimiento colorativo. Y no se trata de que solo con el sol suceda esto, y que el ejemplo del fuego y el madero sea un claro caso de que el motor debe estar o debe poseer en acto lo que el movido pasará a estar o poseerlo en el acto siguiente. Veamos que a la vez que la madera está en acto de calor, también estará en acto de carbón o en acto de negrura. El fuego estaba efectivamente en acto de calor, pero no estaba en el acto de carbón. Aquí vemos cómo es que el conveniente ejemplo del fuego es más un juego de asignaciones de palabras que una verdadera apelación a la plena realidad. Una cosa puede estar en más de un acto y potencia a la vez. Así, un madero puede estar en acto de caliente, en acto de carbón y en acto de negrura. Pero su motor, el fuego, no está más que en el acto de calor. Ni la condición de carbón ni la condición de negrura le pertenecen. Por tanto, la presunción de que el motor debe estar en acto respecto de lo que lo movido está en potencia es solo una afirmación sesgada. Continuemos. La siguiente cita de Santo Tomás dice lo siguiente: ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto de lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Ahora, que el motor debe estar, esa es la réplica que yo hago a Santo Tomás, que el motor debe estar en acto respecto del acto, es cierto, pero que necesariamente debe no estar en potencia respecto del mismo acto, es lo cuestionable. A decir verdad, el mismo ejemplo del fuego lo desmiente, ya que no hay movimientos sino en momentos. Cabe decirse que en un momento A, el fuego estaba en acto de calor y en potencia de no calor o frío, pero esta potencia se volvería a acto cuando llegase un momento B. Lo cierto es que ese momento B ya ha llegado, cuando el momento A, en el que la madera estaba en acto de frío, pasó al acto de estar caliente, y no obstante el fuego continuó caliente, de continuar prendido. Es decir, han habido dos momentos diferenciados por un patrón objetivo, que es el cambio de lo movido, y sin embargo,
el motor no ha sufrido cambio, sigue tan caliente como estuvo al inicio. Entonces, ¿qué nos quedaría decir? ¿Que el fuego estuvo en potencia caliente cuando estaba en acto caliente, o que estuvo en otro tipo de potencia? ¿O que el fuego no ha sufrido movimiento alguno? Podría arguirse que nosotros estamos insertando tiempos cualesquiera, respecto de los cuales hacemos la evaluación de la potencia y el acto, cuando lo debido sería decir que los tiempos A y B empiezan y acaban ahí donde empieza y acaba el acto y la consiguiente realización de la potencia respectivamente. Pero esta acusación, como ya lo dije, no sería cierta. Primero, porque no hemos dictaminado los momentos A y B arbitrariamente, sino como un momento en que lo movido pasa de su acto al siguiente acto, siendo el momento A el del acto y el momento B el de la realización de la potencia, o sea, del siguiente acto. Y estos momentos, si ciertamente son los del movido, también se han de cumplir para el motor, el cual, sin embargo, no ha pasado a nuevo acto que se verifique con la percepción. Es decir, el fuego está tan caliente como cuando comunicaba su calor al madero. Si nosotros concedemos, pues, que de una cosa no puede decirse que ha pasado del acto de ser caliente a la realización de la potencia de ser también caliente, sino que ha estado en no movimiento, entonces el fuego, mientras estuvo caliente, no estuvo en movimiento, sino en reposo. Más aún porque es inimaginable concebir el fuego en estado de frío, de tal modo que se actualice cuando se calienta. El fuego siempre aparece con el calor y nunca parte de un estado preliminar en que estuviera frío. Por tanto, cuando el fuego arde, está en una especie de reposo. Y por tanto, el ejemplo mismo de Santo Tomás desmiente aquella afirmación de que mover requiere estar en acto. Bueno, nos hemos quedado casi en la mitad del ensayo, pero vamos a tratar de dar las conclusiones siguientes para que las personas interesadas puedan contactarse quizás mediante otros medios con mi persona y leer el ensayo completo. La batería de conclusiones se vendría a resumir en los 8 puntos siguientes. Primero, no es cierto que son los sentidos los que constatan el movimiento, sino que es la mente, por una presunción suya, la que se encarga de diagnosticarlo. Segundo, cuando nosotros queremos tomar en cuenta los actos de potencia y acto, es menester que tomemos también en cuenta el factor de temporalidad o el concepto de momentos. Tercero, así como se capta el movimiento, se puede captar del mismo modo la inmovilidad, y entonces en ese sentido ya no todo está en el gigantesco movimiento o encadenamiento que requiere un primer motor que lo explique. Cuarto, es ímprobo o falto de constatación que todo lo que se mueve es a su vez movido por otro, ya que el movimiento de los astros, por ejemplo, desmiente ese hecho, a pesar de que Aristóteles, mediante un razonamiento, más no mediante una simple observación como lo dice Santo Tomás, llega a la conclusión de que efectivamente el Sol no puede moverse por sí mismo. Luego, decimos que un objeto sí puede estar en acto y en potencia respecto de lo mismo, y no como lo menta Santo Tomás, de que no puede estarlo, al menos si tomamos el factor de tiempo en cuenta. Luego, la condición o el estado en el que se puede encontrar un objeto movido, no necesariamente la comparte o la posee su objeto motor. Así pues, se podría decir de alguna manera que el reposo del motor origina el acto o el movimiento del objeto movido. Y no se necesitaría así pues un primer motor, porque entonces lo que hacemos es encontrar una serie de motores que efectivamente son el Sol y otras cosas más que ya están en reposo y que sin embargo originan cambios, a decir, el cambio colorativo. Luego, la penúltima conclusión vendría a ser la siguiente. Por todo lo que acabamos de decir, vendría a constituirse en una especie de falacia de petición del principio el hecho de decir que no puede seguir la sucesión de motores al infinito, porque entonces no habría primer motor. Y por último, la conclusión práctica vendría a ser la siguiente, que es lo último para concluir: que todo aquel católico que quiera fundamentar su creencia en la existencia de Dios en la primera vía demostrativa de Santo Tomás está completamente errado. Esta vía es completamente insuficiente. Necesita necesariamente remontarse a la vía expuesta en mayor especificidad de la Suma contra Gentiles, y aún ahí es insuficiente, porque no se podría explicar el movimiento de los astros, el movimiento de los animales, y siempre requeriríamos remontarnos a la física aristotélica, y esto no es pura observación, sino que requiere razonamiento. Gracias. Listo, gracias Cristian. Pasaremos brevemente los comentarios de la doctora Roselvira Barros. Hola, Cristian, gracias por tu ponencia. No tenemos mucho tiempo. Entre tanto que hay unas preguntas del público,
las pruebas de Santo Tomás efectivamente son, es una tarea complicada leerlas, ¿no? Porque presuponen un bagaje aristotélico bastante grande, ¿no? Y esta prueba en particular responde a las nociones de potencia y acto, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo quiero señalar que el principio, ¿no? Algo creo que es importante, que creo que podrías trabajar un poco más, es que nada puede estar en potencia y acto es al mismo tiempo, a la misma vez, al mismo respecto, ¿no? Entonces, efectivamente, la misma noción aristotélica es imposible que el fuego sea no fuego, frío en potencia, ¿no? Y lo otro que se trata de nociones metafísicas, no nociones físicas. Las pruebas de la existencia de Dios no son pruebas temporales, no es un movimiento temporal, es un movimiento metafísico, no es el cambio, y se explica efectivamente el paso de la potencia al acto. Esto no quiere decir que no existe el reposo, ¿no? Es el acto, ¿no? El acto no quiere decir que no existe el reposo. Entonces, ¿qué es lo que constata? Que todo lo que mueve es movido por otro, que lo que está en potencia por sí solo no puede pasar al acto, ¿no? Entonces, todas las premisas del argumento se basan en la noción de acto y potencia, ¿no? Entonces hay que revisar eso un poco más, ¿no? La misma noción aristotélica de acto y potencia. Y por último, yo repito, que tenían los sentidos, ¿no? La inteligencia que antes no había pasado por los sentidos es la de Aristóteles y no es la de Tomás, ¿no? Cuando él dice que constatamos por los sentidos el movimiento, no quiere decir efectivamente que el movimiento, los sentidos nos dan la información a la mente que le permite constatar el movimiento. Efectivamente es el razonamiento el que explica, ¿no? Metafísicamente el movimiento en términos de potencia y acto, pero ¿de dónde lo explica? ¿Qué es lo que está explicando? Lo que los sentidos le dan. Entonces efectivamente el movimiento, la constatación de la razón del movimiento aparece por los sentidos, ¿no? Ese es el primer paso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roselvira. Como estamos en cuestión de tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien del auditorio? Bueno, Cristian, pues tienes 5 minutos como máximo para de alguna manera responder a lo dicho por la profesora. Gracias. Sí, ok, doctora, muchas gracias por las réplicas que me hace, pero yo sigo sosteniendo los argumentos que he expuesto en mi ensayo. Primero, yo considero de que si el movimiento no es físico, entonces ¿por qué Santo Tomás hace demasiada alusión a que son los sentidos los que tienen que captarlo? ¿Y por qué los ejemplos son extremadamente físicos? Por ejemplo, el ejemplo del fuego respecto del leño o el ejemplo del bastón respecto de la mano. Cuando nosotros nos remitimos a la Summa Contra Gentiles encontramos una variedad de ejemplos similares, ¿sí? Movimiento de los animales, movimiento del sol, etc. Es decir, esa distinción entre lo que vendría a ser el movimiento metafísico y el movimiento físico, yo al menos no la he detectado en ninguno de los intérpretes de Aristóteles. Por ejemplo, este español o este argentino, Alejandro Vigo, que es quizás uno de los mejores introductores para los principiantes en Aristóteles, no nos señala en ningún momento esta diferenciación, ¿ya? Y de alguna manera las pruebas no se remiten a la metafísica de Aristóteles, se remiten por sobre todo a la física. Es decir, usted no puede probar, por ejemplo, usted cuando va a la Summa Contra Gentiles y lee cómo es que el movimiento solar no puede ser un movimiento en sí mismo, ese es el término, un movimiento en sí mismo o por sí mismo, y que el movimiento de los animales, que al parecer, o sea, una vez que se ponen de pie, estando durmiendo, se ponen de pie y comienzan a desplazarse, no es un movimiento por sí mismo, porque a simple vista nosotros no constatamos de que hay objetos que los estén empujando. Pero todo este razonamiento ustedes no lo van a hallar en la metafísica de Aristóteles. Cítame usted del libro de la metafísica, o sea, de los 14 libros de la metafísica, ¿cuál es el libro en donde se hace esta prueba? Ninguno. Esto está en el libro número 6 de la física, o en el 7, si no me equivoco, es 6 o 7 de la física aristotélica, ¿sí? Y usted cuando lee el movimiento, o sea, cuando trata el movimiento, siempre se va a remontar a esto. Primero al capítulo 8, del capítulo 8 al 7, al 6, así. Porque los griegos tenían esta tendencia axiomatizadora en todos los respectos. Usted no puede comprender la física saltándose los libros, por ejemplo. ¿Bien? A ver, ¿qué más se me dice? No puede estar en potencia y acto respecto de lo mismo, una misma cosa. La doctora me dice lo siguiente, es que tú no comprendes bien que
una misma cosa no puede estar en acto y en potencia respecto de lo mismo y en el mismo momento. Pues bueno, lo que yo he intentado demostrar es que justamente a pesar de que yo sí he comprendido eso de Santo Tomás, estoy en contra de eso, porque hay una serie de casos que demuestran de que efectivamente una misma cosa sí puede estar respecto de lo mismo en potencia y acto. Pero ¿cómo se logra esto? Solamente cuando tomamos en cuenta los factores de temporalidad. Ahora ustedes me podrían decir, sí, pero no hay que tomarlos en cuenta. Pero si no los tomamos en cuenta, entonces ¿cómo es posible que los sentidos detecten el movimiento de las demás cosas? Es imposible que lo detecten si no toman en cuenta la temporalidad. Es imposible eso, ¿sí? La temporalidad no es algo esquivable, no es algo negociable. Y al parecer Santo Tomás se cegó medianamente ante ello. Por ejemplo, ¿cómo decimos que una misma cosa puede estar respecto de lo mismo en acto y en potencia? El fuego mismo lo desmiente. Cuando el fuego entra en contacto con el leño, ¿sí?, hace que el leño sufra dos momentos bien claros y perceptibles. Primero, el estado en el que estaba, un leño frío, y luego pasa a un estado B, en el cual se empieza a quemar y empieza a obtener las nuevas cualidades o empieza a actualizar las potencialidades que anteriormente tenía. Ya, pues perfecto. Pero, ¿y quién más ha atravesado esos dos momentos? ¿El leño solo? ¿No lo ha hecho también el fuego? ¿O me van a decir que el fuego no ha atravesado esos dos momentos A y B? Por supuesto, el fuego también los ha atravesado y sin embargo no constatamos que el fuego, de seguir siempre estando prendido, haya cambiado su acto. Es decir, la potencia que tenía en el momento A la siguió actualizando en el momento B y la tenía en forma de acto en el momento A. Bueno, gracias, Italia. Bueno, gracias Cristian y gracias a la profesora Rosalía Vargas. Continuaremos con la siguiente mesa, que es ética y reconocimiento. Muchas gracias.